charla con Antonio Valderrama, con el que vamos a hablar de la identidad de Real Madrid y de la necesidad de construir un relato. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de nuevo aquí con Antonio Valderrama. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría. Pues muy bien. La alegría es mía. Encantado de volver a estar contigo a charlar un ratito. Pues nada, íbamos a hablar de identidad de Real Madrid, que es una cuestión que, bueno, que siempre está presente, la cuestión de la identidad, pero últimamente ha salido más quizás por la configuración de la plantilla, quizás porque la gente entendía que habían pocos españoles, bueno, unas circunstancias que han generado rarezas, ¿no? Pero en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Este tema de la identidad. Sí, es un tema recurrente siempre entre nuestras charlas en este canal. Entonces, vamos a intentar, para empezar, muy sintéticamente, porque como lo hemos comentado ya otras veces, ¿cuáles son los valores que desde un prisma madridista podrían definir los valores que podrían definir al Real Madrid? ¿Cuáles consideras tú? O sea, hombre, este tema es un poco delicado porque todo lo que tiene que ver con el fútbol siempre alude mucho a lo subjetivo, y cada aficionado a lo mejor proyecta sobre el Madrid algo suyo, personal e intransferible, ¿no? Pero yo creo que atendiendo a la historia de los hombres que han hecho el Madrid como tal, como lo conocemos hoy, creo que por encima de todo el Madrid es un club de hombres libres. Y creo que la libertad o la búsqueda de ser libre y de labrarse su propio camino es lo que define al Madrid, en mi opinión, por encima de todo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo hemos contado también en otras ocasiones cómo surgió de una comunión de estudiantes, ¿no? De una, eso es. No sé cómo llamarlo, pues un grupo de estudiantes de la ILE, ¿no? De la Institución Libre de Enseñanza. En una época un poquito particular en el cambio del siglo XIX al XX, estaban pasando muchas cosas en España, y esa juventud que funda el Madrid, esa comunión de chavales de la burguesía, clase de lo que se puede llamar como clase media o embrión de la clase media de Madrid, estaba más expuesta a las influencias de lo que pasaba en Gran Bretaña, de lo que pasaba en Francia. Era una juventud muy diferente a la de la provincia o a la del resto de España, de aquel momento. Y al carácter de aquellos chavales se le debe un poco la existencia del Madrid, vamos. Claro. Curiosamente, al Madrid, los que no son del Madrid siempre lo asocian con valores muy contrarios, al menos a esos primeros 50 años del Madrid, podríamos decir, hasta casi la refundación, iba a decir, del Madrid a través de los fichajes esos de la generación, pues la primera generación dorada, ¿no? De los Di Stéfano, Puskás y compañía, Gento, pues hasta esa época, pues el Madrid se había configurado mucho, se había consolidado mucho en esa línea, ¿no? De libertad, pero era visto no como un paradigma de lo conservador, como se ha identificado luego por parte de los otros. Pero yo creo que aunque el origen quizás se puede trazar de ese espantajo propagandístico, se puede trazar un poco más atrás en el tiempo, casi hasta en la guerra civil, pero creo que toma cuerpo, yo creo, ya con la democracia, con el nacimiento del Estado de las Autonomías. Yo creo que hay una serie de territorios que se adscriben, por ejemplo, el caso más paradigmático es el Barcelona, con la Cataluña política que aspira a ser independiente, que necesitan un enemigo. ¿El enemigo que cuál es? La España centralista, reaccionaria. El equipo de esa España, curiosamente, históricamente es el Atlético de Madrid. Pero claro, el Real Madrid es el enemigo a batir, porque es el que más gana, es el que más prestigio tiene, es el emperador. Entonces, es necesario construirle al Madrid una identidad política que no tiene per se, pero que la hacen los enemigos. Porque siempre la identidad, más que tú mismo, te la da el otro, el que está delante tuya, que o te ama o te odia, y en este caso nos odian, y claro, nos atribuyen unas connotaciones políticas que se corresponden con una España, o con una forma de ser de España,
que no tiene nada que ver con el Real Madrid. Pero claro, ya nos hemos quedado con eso encima. Claro. Podríamos decir que las señas de identidad del Madrid por parte de los otros, a lo largo del tiempo, sobre todo, como dices tú, en ese epicentro a partir de los años 70, que empieza ya a Sí, tambalearse la dictadura y luego a posteriori, han sido centralismo, poder y eso es. conservadurismo, ¿no? Esas son las Eso tres es. enseñas que han. Bueno, Pero, bueno, pues claro, que habrá elementos del Madrid que contengan, sobre todo elementos, me refiero a la facción política, conservadores, evidentemente, pero porque los hay conservadores como los hay progresistas, quiero decir, los hay de todo. Porque el Madrid, lo hemos hablado muchas veces, no, no se plantea un plano, la claro. identidad en un plano político. Hay de todo, No, pero porque lo hay en toda la vida el señor, pero quiero decir, no se establece en un plano político. de hecho es muy curioso porque los antimadridistas, bueno, ya desde hace 25 años que llevamos con Florentino, quiero decir, el florentinismo tiene ya 25 años, no es algo nuevo. Pero siempre han vendido a Florentino como una especie de Maquiavelo de derechas que encarna un poco todo esto que estamos diciendo, ¿no? Como el gran satán de la derecha española que maneja los hilos políticos, etcétera. Si atendemos al Florentino más público o político, no puede ser un hombre más en la centralidad que se dice ahora, ¿no? O sea, un tipo que no se moja nunca en nada político que se pueda decir que su Madrid es facha o es de esto o de lo otro. Es curioso cómo la verdad y el relato van por lados Sin duda, diferentes. hay fotos, la gente las puede buscar, hay fotos de Florentino sí, con Aznar, o con Rajoy, o con Ayuso, Bueno, con Lleida, el que las palco ha, decir, del palco del Bernabéu Bernabéu, en esta Champions de este año, parecía ahí ha Consejo estado de todo el Ministros. gobierno, medio Consejo de Ministros socialista. ¿Sabes? Óscar Puente es un fijo en el palco, Claro. tenemos a políticos como el presidente del CSD, Rodríguez Uribes, tenemos a mucha gente pues del Partido Socialista, como tenemos gente, hemos visto a Florentino con Puigdemont, hay Claro. fotos de los dos compadreándose, De hecho, de risitas, ¿no? Es que nunca ha habido ningún tipo de, insisto, no ha habido ninguna implicación desde ese plano, no la hay, no, simplemente no la hay. no. Pero claro, Vale, el Madrid está siempre expuesto por su silencio comunicativo a lo que digan los demás de él. Y como el Madrid renuncia a defenderse, bueno, pues es facha y es la España de sacristía y cerrado, ¿no? ahí está, un poco está, fíjate, quería enfocarlo, la conversación un poco por ahí, por el hecho de que el Madrid no crea un relato. Por fin de cuentas, las identificaciones, hemos dicho cómo nos ven parte de los otros, o la más gran parte de los otros. Yo definiría el Madrid en base a unos principios básicos, los que citamos la última vez. Eran pues el señorío, es cierto, señorío activo, el de dar Eso es. no el de poner la mejilla, otra. La caballerosidad, vamos, la Exacto, hidalguía. exacto, el caballero del honor, ¿no? Del himno. Eso es. Poco menciono, amigos, que el himno del Madrid, de toda la vida, El de la está mocita. ahí está, sí, ahí está la definición del Madrid, ¿no? Vale, pues luego la búsqueda de la excelencia, que ahí sí que hay un doble juego, uno es la exigencia patológica del público y por otro lado está esa fe inquebrantable en la victoria. ¿Tú qué crees que prima más? ¿Esa autoexigencia del público o esa fe, que son conceptos distintos, ¿eh? O la fe inquebrantable en la victoria? A ver, yo creo que la exigencia, o por decirlo de otra manera, la hipercrítica, es un rasgo propio de los organismos libres, es decir, o vivos. Es propio de las sociedades o de las comunidades democráticas reales el estar sujeta siempre a la crítica o el ejercer la crítica. Que yo creo que precisamente la exigencia forma parte, es un rasgo característico de la propia condición de un organismo libre o de una comunidad humana democrática. Porque todo lo democrático y todo lo libre o todo lo que está vivo está sujeto a la crítica permanente y en ese sentido el madridismo ejerce su libertad. Yo creo que antes más que ahora, curiosamente, quizá por el empacho de títulos y de gloria que hemos vivido en los últimos lustros, ¿no? La ejerce incluso de forma despiadada y cruel, ¿no? Pero es algo distintivo de las sociedades o de los grupos humanos que son libres, que no son gregarios, ¿no? En todo caso, yo creo que confluyen los dos elementos. Esta fe inquebrantable en la victoria, ese hasta el final, ¿no? Que es el lema del club casi ahora ya adoptado, el hasta el final. Y lo otro, ¿no? La autoexigencia, pero que a fin de cuentas es una búsqueda de la excelencia.
Yo Sí, creo que sí que es un valor que creo que es remarcable. Y sí. luego hay un factor que es el factor local. Bueno, el fútbol es un ámbito de identificación local, es la nueva guerra, ¿no? Del Claro, siglo XX-XXI. Y entonces, pues casi todos los clubes tienen una identificación con lo local. No todos, ¿eh? Hay excepciones. Posiblemente una de ellas, o sea, la ejerce local, pero también de una forma global, ¿no? claro, a ver, siempre decimos, y yo soy el primero que lo dice, porque creo que es verdad, que el Madrid se proyecta hacia lo universal. Es decir, la aspiración del Madrid es ser un club universal. Eso es verdad. Pero claro, siempre la identidad de las personas y de las organizaciones se definen por el espacio y el tiempo. Claro. Y el espacio es Madrid, la ciudad de Madrid, que está en el nombre del Ujú. club. Y en el nombre también hay una cosa que está en el nombre y en el escudo que es real. Esto no es un elemento político, pero ¿qué quiere decir? Que el Madrid pertenece a un espacio histórico que es la España del siglo XX, XXI. Ujú. Entonces, es verdad, aspiramos a ser universales, pero somos el equipo, como una vez me dijo Ángel del Riego, nuestro amigo Meseta, de una forma muy brillante, en mi opinión, el Madrid es el equipo de la gran España que en el siglo XXI ya, de la España Ujú. democrática, o como se quiera decir lo que vivimos ahora, Ujú. no tiene una identidad autonómica o regional fuerte que encarne en equipos como el Barcelona o el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad en el País Vasco, o por decir Sí, los sí, vascos. sí. Entonces, es el equipo de la gran España que no tiene una autonomía fuerte, una identidad periférica o nacionalista fuerte. Es el equipo de la España que se levanta por la mañana, de la gran España silenciosa que se levanta por la mañana a currar, ¿no? En ese sentido, si Sí. queremos llevarnos el debate un poco hacia lo identitario político contemporáneo, el Madrid es eso, pero también es el equipo, y eso cuando uno va, yo estuve en el festejo de la 14 en las Cibeles, me dio por ir, Ujú. no lo recomiendo, porque son 4 horas al sol y luego llegan allí jugadores borrachos. Pero el Madrid, me di cuenta ese día que el Madrid también es el equipo de Iberoamérica o de la América de habla hispana, que ahora mismo es como una fuerza creciente. En Estados Unidos cada vez hay más gente que habla español y de origen hispano que la que habla inglés. Es decir, es de un lado local, pero también es un equipo que se está proyectando hacia lo universal, Ujú. también por ahí, por lo hispano y en tanto que equipo de la capital de España, ¿no? Sin Sí, sí, duda. sí. Coincido con ese factor de representante de la hispanidad. Eh, es curioso decirlo cuando también es cierto que un equipo que igual significa todo lo contrario, ¿no? Es la representación de un territorio o de una parte de la comunidad de un territorio que se quiere separar de España, ¿no? Que es como es el Barcelona, tiene muchos aficionados del Barcelona en Hispanoamérica, es Sí, cierto. sí, sí. A través de Messi, sin duda. Ese es el elemento O, que ha o a través, servido. por Sí. ser un poco más global o general, a través de jugar en la Liga Española. Yo creo que al final, ¿por qué un ecuatoriano o un colombiano se hace hincha del Barcelona? Y no, yo qué sé, pues iba a decir del PSG, aunque ya con la globalidad estas cosas se van haciendo más líquidas, ¿no? Pero, o del Bayern de Múnich, ¿por qué un ecuatoriano tiende más a un equipo español que a uno alemán? Pues quizá precisamente por eso, por lo español. Y en eso, Claro. pues los barcelonistas, que el Barcelona siempre es el equipo de la Cataluña que quiere ser independiente. Hace poco Piqué lo decía, que sí, que puede haber barcelonistas de Jaén, pero que realmente los pata negras son los catalanes, porque son los únicos que pueden entenderlo. Lo que dijo, además, dice una diferenciación que yo lo he dicho antes, que Piqué, o sea, y mira que le cerraron a Piqué por eso, o sea, yo creo que es así, es decir, que no pueden Claro, sentir, por supuesto que es así. un barcelonista de fuera de Cataluña no puede sentir el Barça como un barcelonista de Cataluña, no digo más, si igual lo sienten más o igual, pero no puede sentirlo igual, porque aquí hay una asociación con el territorio que no existe. Creo que eso con el Madrid no pasa Claro, tanto, no porque es una pasa tanto. asociación, el Barcelona es una asociación más con un proyecto político, no con Claro. un territorio, es con un proyecto político exclusivo, y el Madrid no se asocia con ningún proyecto político, sino simple y llanamente con una ciudad que además está continuamente permeada por todos los territorios de España y ahora por todos los territorios de Hispanoamérica, desde que Claro. empezaron a venir la gente a vivir aquí de todos los países hispanoamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, yo creo que las identidades también pueden ser varían.
Hombre, claro, aspectos, en claro. algunos matices, van variando. Entonces creo que en lo que respecta al Madrid hubo una época, bueno, políticamente, cuando ya se ganan las Copas de Europa. Hasta entonces yo creo que el Madrid es bastante universal, tanto por respecto a la conformación de las plantillas, como pues era un equipo que viajaba mucho, de hecho iba mucho, iba a América, hacía giras. Sí, sí. Eh, a partir de ya de los años 50, las Copas de Europa, ya no meto ahí la del 66, Ujú. pero hay un periodo autárquico en España, se comienza un periodo autárquico, hay digamos un proceso de aislamiento, que ahí sí que se genera posiblemente una identificación entre el Madrid y España, Claro, ¿no? Y España, y lo español. Y no hay, evidentemente, en ese momento es difícil encontrar un hincha del Madrid extranjero, en el extranjero. O sea, más allá, si no, a no ser que fuera español, un español pero inmigrante, pero no había. Es a partir del fenómeno de la globalización cuando se produce todo esto. claro, yo también creo que en esas décadas, a partir de, fíjate cómo se llama popularmente, o bueno, o históricamente ya, porque ya hay muy poca gente que quede viva que vivió aquella Copa de Europa, la sexta la llaman la Copa Yeye, precisamente porque se ascribe al movimiento que ese que emula al fenómeno Beatle en España, que toma ese nombre de Yeye, y además porque era un equipo que estaba casi lleno, o sea, creo que la Copa de Europa de la sexta la ganan solo jugadores españoles, ya no había casi ningún extranjero. Sí, 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 sí. Pero a partir de entonces, por un lado, los equipos alemanes primero y luego ingleses, si no me equivoco, también holandeses, son muy fuertes. Hay varias rachas. El Bayern gana 3 seguidas, luego el Ajax, luego los ingleses. Y los equipos españoles, el Madrid sufre una carencia de recursos económicos tremenda. Entonces, bueno, salvo el Barcelona que ficha a Cruyff por 1 millón de pesetas Uh y lo -huh. presenta bajo un busto de Franco, no hay que olvidar esa foto. El Madrid no puede casi fichar extranjeros, entonces tiene que tirar de lo local y se convierte en un equipo muy local porque en ese momento España también es una economía que no puede competir con esas economías ya Claro, que están prefigurando la Comunidad Económica Europea, a la claro. que vamos a tardar todavía 15 años en llegar, etcétera. Claro, es a partir de la ley Bosman, pero ya mucho después, cuando el fútbol ya entra en la globalización de pleno. Y yo creo que ahora estamos viviendo un gran viraje y más en mi opinión con lo que va a pasar de aquí a 10 años, que el Madrid probablemente cambie su modelo de propiedad y ahí quizá tengamos que hablar de otra vuelta de tuerca Otra que yo no vuelta. sé cómo vamos, hacia dónde nos va a llevar en cuanto a la identidad, porque probablemente el Madrid deje de ser un club de socios y ser Claro, un club, el ser un club de socios ha marcado la identidad del Madrid sin desde el duda. principio, porque todas las ampliaciones desde que los socios pusieron pesetas de su bolsillo para vallar el primer campo de fútbol que fue vallado en España, Sí, hasta el estadio de Chamartín, hasta la ampliación de Chamartín en los 40, ya con Bernabéu al frente, hasta este último ampliación del estadio, todo se ha hecho con dinero y suscripciones de de los los socios. socios. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar a partir a lo mejor vamos a dejar de ser un club libre en ese sentido que hablábamos antes, ¿no? No lo sé. Claro, es una incertidumbre que no sabemos cómo se va a resolver, que vamos hacia eso seguro. También le afecta al Barcelona, quiero decir, le afecta Sí, en la sí. medida en que, pues fíjate, pues ellos van a perder esa identificación de representatividad de forma absoluta. O sea, Bastante porque, más pronto que nosotros, yo creo, porque a saber cómo estarán esas cuentas y a quién tiene el o, club Laporta ya vendido. sí, o vete a saber si Claro. nosotros vamos a hacer en el momento en que el Madrid anticipe ese cambio, el Barcelona va a ser de seguido. La siguiente ficha, Sí, o sea, tener el respaldo, para ellos es muy fácil decir, mira, el Madrid se va a constituir en sociedad anónima, no podemos quedarnos ahí a expensas de, pues eso, en franca desventaja. Entonces, pues eso, yo Y, creo que y, caerán ahí creo, y enseguida. ahí creo que también se produciría otro ejemplo más de otra cosa que yo creo que también forma parte de la identidad madridista a través del tiempo, que es el carácter de pionero. El Madrid siempre ha estado por delante, en España por lo menos, pero también te voy a decir que en Europa, por delante de los cambios. Se ha anticipado siempre o ha dado siempre el primer paso y luego todos, y de forma muy particular en España, todos han ido detrás. Y a lo mejor ese es el último gran ejemplo en el que somos pioneros. Ser pionero también forma parte de la identidad madridista, yo creo. Y no tiene que Sin ver con el duda, territorio, tiene que ver con no sé, con las luces largas de la gente que ha estado casi siempre al mando, ¿no? sin duda. Surge entonces bueno, una controversia en torno a, vale, resulta que en el ámbito español hay dos versiones del Madrid, la de los madridistas y la del resto, o sea, y que son casi opuestas, son casi Sí, sí, opuestas. sí. Y luego en el exterior.
sea, en el exterior poco a poco hay filtraciones, ¿no? De lo que es el relato antimadridista y bueno, no han calado de forma considerable, hay que decirlo, sobre todo en Europa, en Sudamérica sí que han podido filtrarse por ahí, pero la cuestión es qué hacer. O sea, el Madrid debe tener un relato porque a fin de Claro. cuentas un relato es la identificación que tiene la gente contigo. No lo tenemos. O sea, nosotros simplemente nos callamos, el silencio es el relato del Madrid por ahora y son sus hechos, ¿no? Sus triunfos y ya está, de acuerdo. Pero claro, hay un relato de la otra parte sobre nosotros, que claro, si el relato frente al silencio siempre gana el relato. Yo creo que fuera en la Europa que no está expuesta a la prensa española, siempre han tenido muy claro quiénes somos, quién es el Real Madrid. Siempre se ha hablado con admiración y respeto y envidia también, pero del Real Madrid, excepto quizá Sir Alex Ferguson, que muchas veces utilizaba aquello de... Siempre hablaba de Franco y para joder cuando era un rival para nosotros en la Copa de Europa. Pero lo hacía con mala fe deportiva, digamos, ¿no? Lo hacía Sí. un poco para jodernos, para calentar las eliminatorias. Y yo creo que en Hispanoamérica, como están expuestos por el idioma al influjo de nuestra prensa, pues nos compran más eso. Pero yo creo que hasta ahora, como tú dices, el Madrid, como los grandes emperadores, siempre se ha limitado no a explicarse, sino a ejercer el poder y punto. Pero claro, en el siglo XXI importa más lo que cuentes que la propia verdad, que los hechos. Eso es así. Vivimos en ese mundo donde las imágenes importan más que las palabras Sí, sí. y todo. Entonces, creo que esto, el Madrid, quizá lo lleva aprendiendo un poco, o una parte del madridismo lo ha aprendido a partir de, bueno, hace ya casi 15 años, a partir de la época Guardiola-Mourinho, a partir del procés, porque siempre yo creo que tú estás conmigo en eso, que el proceso político independentista nace con el Barcelona de Guardiola y de Sí, Messi, sí, completamente. y nace contra el Madrid, contra ese artefacto político que construyen del Real Madrid, es Franco redivivo, etcétera, etcétera. Entonces el Madrid ya no puede quedarse callado. Creo que eso lo empezó a aprender con Mourinho. Creo que el gran aporte del mouriñismo como movimiento intelectual es ese. El Madrid necesita un relato. El Claro. Madrid necesita un relato. Entonces, posiblemente, toda vez que los hechos son insuperables, ¿no? O difícilmente superables, pues quizás el relato del Madrid tendría que ser pues, la propia autodefensa, es decir, no responder a todos, evidentemente, pero sí un relato que reafirme pues lo que es, ya digo, desde un enfoque autodefensivo, Sí, básicamente. sí, sí. Pero claro, autodefensivo, siendo el primer impulso es el de defenderte de las injurias, porque son todo calumnias realmente. Piénsame, que me estaba viniendo a la cabeza mientras te lo decía esto, y fíjate que lo dijo Alfredo Relaño, que es uno de los tíos que mejor historia del Madrid han escrito cuando no tenía ese ánimo antiflorentinista tan exacerbado que tuvo en su última etapa de director de las. Pero este señor consiguió hacer que algo tan maravilloso y que siempre ha quedado para la historia como la volea de Zidane en Glasgow, consiguió convertirla en una victoria vergonzante. ¿Y cómo puede ser posible esto? Es el ejemplo de que los hechos, teniendo mucha fuerza, y la novena tuvo mucha fuerza, estética sobre todo, pueden ser, si dejamos tiempo y campo ancho, pueden ser devaluados, manipulados, Claro. tergiversados. Y eso es lo que el Madrid no puede confiar en que su propia gloria habla por sí mismo. ¿Por qué no? Porque al final, a fuerza de repetir machaconamente una idea, pues puedes incluso desvirtuar lo más bonito que ha hecho el Madrid en estos últimos 10 años, que es ganar 6 Copas de Europa, además de forma incontestable, ¿no? Y de forma muy literaria. El Madrid tiene que utilizar esa literatura que él genera. El Madrid es una máquina de generar literatura. Claro. Tiene que convertirla en un mensaje que llegue a universal. Pero también para Sin duda. España. Creo que tiene que haber dos canales. Uno de autodefensa cerril en España y otro para el mundo anglosajón y para el mundo hispanohablante. Sí, 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 sí. Desde el punto de vista, como hemos dicho antes, hay dos enfoques diferentes. Es decir, no hay una misma interpretación de Real Madrid dentro y fuera de España. Eso es. ¿No? Son diferentes. Por lo tanto, habría que encarar la nacional que claro, es que hay gente que dice, pero no se puede mejor callar porque si no vamos a perder energías, vamos a perder tiempo. Al final, el contrarrelatear no sirve para bien poca cosa. Yo creo que no, que al revés, que de hecho se ha extendido el antimadridismo desde Negreira, desde Bueno, de hecho, épocas de Negreira, efectivamente. y eso es la prueba palpable de que esto no funciona.
Efectivamente, de hecho es que surgen por primera vez indicios muy sólidos de que han manipulado la competición durante décadas para fundamentalmente apear al Madrid del puesto de predominancia al que los éxitos deportivos del Madrid lo llevaron. Y estas evidencias sólidas solo sirven para radicalizar aún más a los antimadridistas. No para, entonces, es gente que es impermeable a la verdad. Entonces, pues si eres impermeable a la verdad, te tengo que dar con la verdad en la cara. Creo que a los mentirosos hay que decirles una y otra vez que son mentirosos. Sin duda. Porque no basta con decirlo una vez, porque ellos no se callan. Sin duda. Pues nada, pues aquí lo vamos a dejar, Antonio. Ha sido un placer. Que ha sido un placer siempre. Verte, no vamos a tardar tanto en vernos la próxima vez, ¿vale? Por favor. Y nada, que muchísimas gracias por tu presencia y lo dicho, pues que hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Pepe, y cuando quieras. De acuerdo. Chao. Por más que reformes el sistema arbitral, por más que eches a Tebas de la Liga de Fútbol Profesional, o atacamos la cuestión de relato, o no vamos a cambiar el escenario del fútbol español.